Porque no solo se trata de hacerlo crecer. Conserva tu patrimonio. Zona Patrimonial. Iniciamos. Conexión Veracruz. Todas las voces. Todas las voces. ¿Qué tal, auditorio? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Teresa Carvajal y les doy nuevamente la bienvenida a su programa Zona Patrimonial. Esta tarde tenemos en el estudio a dos invitados, quienes nos van a hablar de su experiencia que han tenido en relación al contrato de seguro en las autopistas, sobre todo en esta temporada en la que pues precisamente se propicia todo lo que tiene que ver con viajes y muchas veces preferimos utilizar carreteras que no tengan ese costo y bueno, pensamos que ahorramos, pero bueno, vamos a escuchar ahora un relato en el que nos va a explicar Salvador Enríquez cuál fue su experiencia y cómo la resolvió para que usted esté enterado. Salvador, muy buenas tardes, bienvenido a la Zona Patrimonial. Gracias, buenas tardes, Lick. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, en general... Y ahora le doy la bienvenida a nuestra compañera Rosalía Gutiérrez, quien nos va a hablar también de su experiencia en relación a un caso que ella tuvo por haber sido aval en un pagaré. Y muchas veces se nos hace tan fácil ser avales, prestamos la firma pues al vecino, al familiar, al pariente, al compañero de la oficina y no sabemos cuáles son los riesgos que nos va a implicar haber firmado un documento y sobre todo pues vamos a escuchar la terrible experiencia que ella tuvo, nos la va a platicar esta tarde. Rosy, bienvenida a Zona Patrimonial. Buenas tardes, licenciada. Gracias por la invitación, por estar aquí. Muy bien, pues aprovecho el espacio para saludar a quienes nos sintonizan en Álamo a través de la voz de la Huasteca por el 90.7 de FM, a quienes nos escuchan en Papantla por la voz del Totonacapan a través del 90.3 de FM y a quienes nos escuchan en Tlacotalpan a través de Viva la Cuenca Radio por el 93.7 de FM, a quienes nos siguen en redes sociales en Facebook Conexión Veracruz Radio y en Twitter @Conexión B de Veracruz. Les invito para que durante esta hora nos llame a nuestro teléfono en cabina con LADA 228-237-0000 para que usted participe de este interesante programa en el que va a aprender mucho, estoy segura. Y quisiera empezar contigo, Rosy, primero sí, las damas. Claro. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿En qué año comenzó tu caso? Cuéntanos. Pues mi caso empezó desde el 85. Desde el año de 1985. Desde 1985 ha sido mi calvario. En resumen. En resumen, sí. ¿Cómo fue? Pues es que yo fui aval. ¿Sí? Y pues desgraciadamente a mí no me dieron ningún papel de ese problema. Okay. Por eso es que me encuentro ahorita en este problema. ¿Quién te invitó a ser aval? ¿A quién avalaste? A un pariente. A un pariente. Sí. ¿Y qué te dijo? Que tenías únicamente que prestarle la firma. Sí. Y pues yo accedí porque vi que era una persona responsable, pero... Y nunca pensaste que fuera de más a incumplir en el pago, ¿no? Sí. ¿A quién le pidió el dinero? Al banco, a un banco de crédito mexicano. Banco de crédito mexicano. Que creo que ya no existe. Sí, así es, ya ni siquiera existe. Ya no existe. ¿Tú recuerdas qué cantidad pidió? Si no estoy mal, creo que fue 1.500.000 pesos. En aquellos años. En aquellos años. Y bueno, esto fue de conjunto porque según lo comentábamos, pues existen 2 juicios incluso en contra tuya también y de esta persona. Sí, Esto es, pidió las cantidades por separado, fue al mismo banco, ¿cómo fue? Sí, fue al mismo banco. Fue al mismo banco. Sí, fue al mismo banco, pero yo del otro ni por enterada me di. ¿Entonces? Pues ahí está el dilema. Que con tu misma firma garantizaron el otro préstamo. 2 deudas. Sí. Bien, ¿qué pasa después de que tú aceptas ser aval? ¿Firmas? ¿Le entregan el dinero a la persona a quien tú estabas avalando? ¿Y qué sucedió después? Pues se pagó creo una primera cantidad y la segunda pues yo no tengo ningún papel con que respaldarme. Bueno, pero antes de pagarse, ¿hubo un litigio, hubo un juicio? ¿Cómo fue? Sí, hubo un litigio. Coméntanos eso, por favor. Hubo un litigio que desgraciadamente pasé por muchos abogados que ninguno me ayudó, ninguno me sacó del problema y hasta la fecha sigo aquí. Todavía, bueno, existen los juicios, pero en las etapas de uno de los procesos legales incluso se llegó hasta el remate de tu propiedad. Sí, se llegó al Coméntanos remate. En relación a eso también, por favor. Pues sí, se llegó al remate y pues ya ni le quiero platicar todo el sufrimiento que se pasa en ese lapso. Y
pues ahí medio los abogados me ayudaron un poco y Sí. salí de ahí, Ajá, de ese problema. ajá. Pero aún continuó porque Ok, mi- la persona que te avalaba, a quien tú avalaste, tengo entendido que hizo un pago. hizo un pago, Ajá, ¿y qué Sí. sucedió? pero a mí no me dieron ningún comprobante. ¿No te dieron comprobante? No, no Bueno. me dieron ningún comprobante. Y y todavía queda el otro que todavía no. Bueno, volvemos a la parte donde no te dieron el comprobante. ¿Qué pasó con tu aval? Ya se murió. Con la persona a quien tú avalaste, ya se falleció. murió, ya falleció. Y Sí. en contra de él, bueno, había una situación ahí que él también había dejado unas propiedades, pero que Sí. la que se quedó a garantizar fue la tuya, si quisieras comentarnos. Sí, la que se quedó a garantizar el pago fue la mía. Y no me quitaron a mí los, ¿cómo se llama? No recuerdo cómo se llama. ¿El gravamen? Los ¿La gravamen no me hipoteca? los quitaron, que todavía sigue mi casa hipotecada. ¿Y a qué propiedad sí se la quitaron? A los deudores, a los que ¿Sí? hicieron el préstamo. ¿Y tu propiedad siguió Y garantizando siguió garantizando, sí, esa cantidad? esa cantidad. Bueno, se llegó a un acuerdo con el banco en uno de los juicios y fue que incluso siguió adelante todo el proceso Sí, legal. siguió todo el proceso legal, pero ya sin estar la parte principal, que era el que había pedido el préstamo, ahora cómo. Ajá, ¿qué pasó con ese recibo? No sé dónde quedó. ¿O tú nunca tuviste? No, nunca lo tuve. Bueno, No. sí, sí, dime. Pues ahora, pues gracias a Dios nunca me he dado por vencida porque he luchado como no se imagina. Y le doy gracias a Dios de haber llegado a esta organización, que estoy viendo una lucecita en el camino. Y me siento cobijada por todos los que estamos ahí. Y creo que todos los que estamos ahí, más que nada los licenciados, se sienten más comprometidos con nosotros. Y yo me siento cobijada por eso. Pero yo sé que vamos a sacar ese problema gracias a la organización y gracias por haber llegado ahí. Pues, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué pasó con la apoderada del banco, que era quien te había demandado de inicio? Ya se murió también, ¿Ya falleció? ya falleció. ¿El banco desapareció? El banco desapareció, no tengo ningún comprobante y ¿Tu esposo había sido también aval o algo así? ¿Algo él había tenido que ver? Si quisieras comentar. pues más bien mi esposo fue el que me pidió que fuera yo aval, pero pues la propiedad era mía, no era de él. ¿Y tu esposo ya falleció Ya también? falleció, ya aparecieron todos, ya más quedo yo. ¿Cuál ha sido tu experiencia en resumen en torno a haber aceptado en aquel entonces pues avalar y además no esperarte que esto iba a pasar? ¿Cuál ha sido tu experiencia personal de vida? Ay, Dios mío, yo creo que ni a mis hijos ni a nadie yo le daría mi firma, jamás ya. De verdad que no. Sean parientes, sea lo que sea, creo que no nos conviene. ¿Qué le recomiendas al auditorio que nos está sintonizando en este momento? Si tienen alguna invitación, pues, para firmar como avales de cualquier cantidad de dinero, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación a partir de tu experiencia? Pues yo les recomendaría que no lo hicieran y que leyeran muy bien lo que les están poniendo en la mesa. Porque uno confía en las personas y luego cuando se da uno cuenta y lee uno esos papeles, ya no hay remedio ni vuelta atrás. ¿Tú leíste? Pues a medias no lo leí muy bien porque casi más bien lo leyó mi esposo. Ajá. Sí. Dependías como mucho de él, ¿no? Sí, Que él de él. autorizara Sí, qué que él movimientos autorizara. hacer y Sí, cuáles sí. no. Exactamente. ¿Cuántos años tienes en el juicio? 30. 30 años. 30 años luchando. Pero Hubo- creo que ya voy saliendo. Hubo también un inconveniente con tu nombre, ¿no? Sí, también con mi nombre me cambiaron unas letras y ahora esa es la traba. O sea, sí fue un error. Ajá. Que Que me tú no cambiaron. advertiste tampoco en ese No. momento. No, tampoco lo advertí. Me pusieron otro nombre y ahorita también estoy en ese mismo problema. Pues estamos escuchando, estimado auditorio, el testimonio de nuestra compañera Rosa Lilia, que nos está platicando pues la experiencia que ella tuvo en relación a haber sido aval de un familiar
De un familiar. Bueno, por invitación también de su mismo esposo, quien le pidió que accediera a otorgar la firma, y pues han sido 30 años los que ella ha tenido que estar enfrentando no uno sino 2 juicios, en los cuales en uno de ellos su propiedad incluso salió a remate, fue adjudicada al banco, Sí. El banco desapareció, la persona a quien ella aceptó avalar falleció, y una propiedad que había otorgado precisamente la persona a quien sí recibió el dinero, porque tú no recibiste nada, ni ¿no? lo vi. No, yo no recibí nada. No recibió nada, y bueno, aceptó y fue aval de una cantidad que ahora pues existe todavía ahí la controversia. Y de repente es muy fácil que cuando alguien nos invita a participar de avales, pues pensamos que no va a pasar nada, sobre todo si existe un vínculo familiar, como es el caso que ahora nos están comentando, pues pensamos que la persona, pues a lo mejor pensamos también que vamos a ser eternos todos, ¿no? Exactamente. Porque nunca se piensa en un supuesto como incluso la muerte. ¿Y qué va a pasar si acontece la muerte de la persona de quien nosotros estamos pues empeñando nuestra palabra y nuestros bienes, ¿no? Como ahora lo comenta nuestra invitada en esta tarde, pues ya fallecieron todos, el banco desapareció y no queda más que, bueno, todavía un camino de lucha complicado, además, porque al momento de asentar sus datos de identidad como su nombre, pues aparecieron ahí ciertos errores que ahora complican mayormente toda esta situación, y la invitación para ustedes a que no sea aval. Al regresar continuaremos hablando de más en relación a este tema y escucharemos también el testimonio de Salvador. No se vaya. El 123 para el cuidado de tu patrimonio. Volvemos. Todas las voces. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 5:17. ¿Sabías que cuando comes piña, ella también te come a ti? Aunque esto suena bastante curioso, es muy real, ya que después de comer algunos trozos de piña, experimentamos una extraña sensación de ardor o comezón en la lengua. Pero, ¿por qué ocurre esto? Resulta que la piña contiene bromelina, una mezcla de enzimas que digieren las proteínas. Cuando la bromelina entra en contacto con la piel sensible dentro y fuera de la boca de las personas, en realidad se dedica a descomponer proteínas, causando dolor e inflamación del tejido. Así que cuando comemos piña, las enzimas se comen la superficie de nuestra lengua, mejillas y los labios. Encuéntranos en Twitter, @Radio Conexión B, la mejor información de Veracruz, México y el mundo. ¿Sabías que? Aunque su parecido físico de los mapaches lo relacionan más con lobos u otro tipo de mamíferos, en realidad el mapache es un pariente cercano de los osos. Esta simpática criatura, que tiene fama de ser muy pícara, es inteligente y astuta, y aunque habita en regiones de Norteamérica, también se le ha podido encontrar en zonas sureñas como Argentina. Conexión Veracruz, todas las voces. Síguenos en nuestra página de Facebook, Conexión Veracruz Radio, y entérate de lo que sucede día con día en la entidad veracruzana. Conexión Veracruz. Navega con nosotros a través de nuestra página www.conexionveracruz.com.mx y entérate de lo más importante en la información en la entidad veracruzana. www.conexionveracruz.com.mx. El bullying o acoso escolar es un fenómeno que no distingue raza, religión, posición social, estructura física ni edad, y ningún sector de la sociedad está libre de él. El fenómeno del bullying no es un problema exclusivo de nuestro país. Organismos internacionales han alertado sobre los niveles de violencia registrados en las escuelas mexicanas, que en algunos casos han alcanzado niveles que pudieran considerarse como crisis de salud pública. Son las 5:20. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces.
Creando alianzas por la dignidad. Estamos de vuelta. Todas las voces. Pues estamos escuchando el testimonio de Rosy y toda esta historia de 30 años que ha vivido. Bueno, la banca incluso era nacional todavía cuando ella decidió ser aval de su familiar. ¿Y qué sucedió? Pues que hubo ahí ciertas circunstancias no previstas, impago. Y bueno, es importante que usted sepa que la única manera en la que usted debe de aceptar ser aval es que usted haga cuentas, revise sus bolsillos, sus cuentas bancarias, y si usted tiene la cantidad por la cual que está solicitando la persona que le pide ser aval, esto es el deudor principal, pues acepte usted ser aval, porque de lo contrario, recuerde que el aval como fiador, pues al final de cuentas es pagador y responde al 100% de la deuda por disposición legal. Muchas veces pensamos, bueno, pues el otorgar mi firma nada más va a ser como un requisito. No se confunda, eso es ser una referencia. Una referencia es cuando nos piden información telefónica para saber si conocemos a la persona a quien se pretende otorgarle el préstamo, si conocemos el domicilio, a qué se dedica, y en parte la solvencia que pueda tener. Eso es solo ser una referencia, y normalmente es un requisito que se cubre con una llamada telefónica. Pero si usted tiene que firmar de manera mancomunada en el documento, en el título de crédito o en el contrato en donde el deudor principal está recibiendo la cantidad, cuidado, usted está haciendo aval, no está haciendo referencia. Y sí es importante subrayarlo, porque yo creo que uno de los objetivos de Zona Patrimonial pues es precisamente llevarle a usted información que le sirva, que sea de utilidad y que le lleve a la prevención. Porque ¿qué hubiera pasado si Rosy, quien esta tarde nos está comentando esta marca experiencia de más de 30 años, pues hubiera conocido los alcances de su firma? No lo hubieras hecho. Claro que no. Imagínate que alguien te hubiera podido mostrar todo este camino que durante estos años ibas a tener. Pues de ninguna manera, ¿verdad? No lo hubiera aceptado, obviamente. Así te hubiera dicho quien fuera, que ¿no? fuera el Papa, no lo hubiera hecho. Pues bien, ahí está la reflexión final, y desafortunadamente pues a veces nos falta la información, y aunado a eso pues la reflexión respecto a las circunstancias pues particulares del caso. A veces se nos hace fácil firmar cualquier documento, y bueno, hay que ser muy cuidadosos con nuestra firma, y sobre todo si vamos a prestar el aval de alguien, pues revisar nuestros bolsillos antes de. En eso sí quiero insistir. Y si usted tiene para pagar esa cantidad, más intereses, más gastos de cobranza y cubrir cualquier otra eventualidad de un juicio, el tiempo para dar vueltas, además los 30 años que Rosy ha invertido en ese proceso legal, y aún, con todavía un camino por delante debido a, como ella también lo comentó, por fallas en los datos que se sentaron en su nombre, pues imagínese usted nada más. ¡Qué calvario! Vaya testimonio, Rosy, que esta tarde nos has traído, y esperamos que esto, pues sirva de reflexión para usted que nos está sintonizando y piense antes de tomar una responsabilidad tan grande como el ser aval o fiador. Bien, Salvador, pues ¿qué te parece lo que hemos escuchado de Rosy? Híjole, la verdad es que son muchos años de muchos problemas, ¿verdad? Sí. Y qué bueno que llegó a esta institución para que la puedan apoyar. Sí, cierto. Sí, gracias a Dios. Bien, y ahora pues como lo decíamos también al principio, si usted tiene necesidad de hacer algún viaje y lo va a hacer en un vehículo, no en transporte público, lo va a hacer en un vehículo particular, ponga mucha atención a lo que vamos a escuchar a continuación, el caso de Salvador, quien el año pasado precisamente hizo un trayecto. ¿A dónde, Salvador? Coméntanos, ¿cómo fue tu caso? Sí, el pasado año, 28 de junio de 2015, ¿sí? Me fui a la ciudad de Tuxpan, viajaba con mi hermano, iba yo por motivos de trabajo, ya casi llegando a la ciudad de Tuxpan, ¿sí? Tuve un percance en la autopista. Yo me encontré en el camino un gajo de lo que le llaman de esos de las llantas de los trailers, y se enredó con mi llanta, la de adelante, la derecha, provocando que se amarrara la transmisión, la llanta, y perdiera yo el control del vehículo. ¿Había mal clima o cuáles eran las condiciones? ¿Qué hora era? Era más o menos aproximadamente como las 8 de la mañana. Era como las 8 de la mañana, estaba lloviznando, estaba
Tenía yo como 20 minutos de haber pasado la caseta de la autopista. Y bueno, esto fue antes de entrar a una curva, ¿sí?, donde había restos de gajos de llanta en el camino, ¿no? Entonces... obstáculos. Sí, obstáculos en el camino, prácticamente. Y esto provocó que a mí me sacara pues del camino, por no poder controlar el vehículo, prácticamente. Ocasionando que al momento de que yo saliera de la carretera, entrara yo a un vado, de esos que les llaman vado. ¿Sí? Y bueno... ¿Ibas tú acompañado? Iba yo acompañado de mi hermano. De tu hermano. Iba yo acompañado de mi hermano. Íbamos en una camioneta que nos había prestado un familiar. Ok. Y terminando de la autopista, saliendo de la curva, me proyecté con una palmera, donde, bueno, fue una pérdida total. Yo tuve pérdida de conciencia. Afortunadamente... ¿El momento del impacto te desmayas o qué? Yo me desmayé. Al momento del impacto con la palmera, yo creo que con el mismo cinturón, el impacto que sufrí, pues bueno, sufrí el desmayo. ¿Sí? Y como pudimos, bueno, logramos salir. Primero sacamos a mi hermano del vehículo. Posteriormente se habían trabado los cinturones de seguridad. Afortunadamente los llevábamos puestos. Y bueno, al final se trabó y el último lo pude sacar yo, ¿no? Y ya llegó la Policía Federal a auxiliarnos y él nos sacó, nos alejó un poco del vehículo porque bueno, había mucho humo, había mucho líquido regado, no sabemos si era gasolina, aceites y todo eso. Entonces nos retiró de ahí de donde estaba el vehículo, unos metros adelante. Pidiendo... ¿Movió la unidad o...? ¿Sí? No, la unidad quedó prácticamente en pérdida total. Ajá. Porque estaba impactada con la palmera y de hecho la desenterró y todavía avanzó unos metros más, pero ya estaba prácticamente destrozada de toda la parte del frente de la camioneta. Ok, entonces los retiró a ustedes del lugar. ¿Les brindaron asistencia médica? ¿Qué sucedió? Bueno, la Policía Federal, la persona que nos auxilió, pidió auxilio a las ambulancias, llegó la ambulancia y bueno, ahí empezó todo, ¿sí?, todo el coméntanos. penar, ¿no? A final de cuentas. Nos atendieron ahí, nos dijeron que no llevaban mucho medicamento, que prácticamente ellos la única función que podían hacer era pues trasladarnos a un hospital si nosotros contábamos con alguna atención médica, ¿sí?, particular o pública. Nosotros no, pues le dijimos que sí, que efectivamente que nos apoyaran, que nos llevaran al hospital, porque prácticamente mi hermano estaba un poco contusionado, yo había perdido el conocimiento y en ese momento, pues bueno. Pues confundido, asustado. Sí, con temor. Con temor de qué iba a pasar. Pues bueno, íbamos en un vehículo que no era nuestro. Ajá, lo que agravó la situación. Lo que nos daba más preocupación todavía, claro, en ese momento. Sí. De alguna manera, cuando en la ambulancia nos dicen, ¿sabes qué? Sí te podemos llevar, pero necesitas un pase que otorga la aseguradora de la autopista. Si tú no cuentas con ese pase, no podemos llevarte. Entonces, pues bueno, ahí comenzó todo el problema porque al final llegó la aseguradora, llegó el perito, supongo, es el perito de la aseguradora. En primera instancia, pues bueno, no... El ajustador. El ajustador, ajá, exactamente. Que es la persona que concurre al accidente pues después de haberse dado, ¿no? Exactamente. Los hechos. Sí, llegó el ajustador. Nos dijo que no teníamos nada, que seguramente... Que no tenía nada físico. Sí, que a pesar de todo el antecedente. Sí, a pesar de que estaba todo eso... el accidente realmente se veía muy aparatoso. Sí, pues estaba desbaratada totalmente la camioneta. Y arrancó la palmera, ¿no? Sí, arrancó una palmera unidad, como de 9 metros más o menos. Bueno, pues creo que de milagro ahí se salvaron, ¿no? ¿Cuántos casos de por menos impacto? Pues la gente ahí tiene mayores consecuencias de salud también, ¿no? Sí, de hecho,
el cinturón nos salvó la vida, ¿no? Sí, bueno, ahí también está la anécdota del Sí, uso del cinturón, sí, para hay que quienes usar no el cinturón. acostumbran a usarlo. Sí, el cinturón nos salvó la vida prácticamente y bueno, Los trasladan al auxilio, que les dicen no necesitan nos un llevaron, pase. no nos llevaron, de hecho nos pedía la ambulancia, nos pedía un pase para poder trasladarnos a un hospital. ¿Sí? Cuando llega el asegurador, nos comenta que bueno, que nosotros no teníamos nada, que seguramente íbamos en exceso de velocidad, muy déspota, nos trató muy mal. De hecho, la ambulancia nunca nos llevó al hospital. La Policía Federal fue gracias a ellos que pudimos llegar nosotros a la ciudad de Tuxpan. Porque les prestó el apoyo, ¿no? Sí, en todo momento nos auxilió, en todo momento nos ayudó. Y llegando a la ciudad de Tuxpan, pues bueno, nosotros tuvimos que comenzar a ver por nuestra parte para la atención médica. ¿Sí? Cuando nos llega otra policía, otro carro de la Policía Federal, le comentamos cómo había estado para todo esto que nos quisieron dar lo que fue la atención médica. ¿Sí? Él nos comentó que teníamos que exigir el servicio médico porque era responsabilidad de la autopista, de la caseta. Así es. Y tuvimos que regresar todavía a la caseta para que nos otorgaran un pase solamente para mi hermano. O sea, encima de toda esta situación que se da y bueno, el perjuicio que existía ya de hecho en la salud, en cómo se sentían ustedes en ese momento, todavía los obligan a volver. A volver, sí. De hecho, nosotros de la ciudad de Tuxpan tuvimos que regresar a la caseta de Puentes y Caminos. ¿Sí? Y bueno, ahí no nos querían dar ningún documento para que nos dieran la atención médica necesaria. Se negaron. Se negaron rotundamente. ¿Qué argumentaban? Decían que el ajustador les había comentado a la caseta que el accidente había sido provocado por nosotros. O sea, él dio su versión donde querían prácticamente deslindar. Se querían deslindar totalmente. Nosotros ahí con la persona que llegó de cambio de turno fue la que nos dio el pase para mi hermano y para mí no. Ellos nos argumentaban que cuando tú tienes un accidente en la carretera, ¿sí? Solamente dan la atención médica para copiloto o acompañantes, pero la atención médica no está dentro de la cobertura del seguro de la autopista. Prácticamente que el conductor no cuenta con el seguro de la autopista. Posteriormente, bueno, yo me trasladé a la ciudad de Tuxpan nuevamente e ingresamos a mi hermano al hospital. ¿Sí? Y ya posteriormente yo fui al hospital también. ¿Qué valoración dio el médico para él? Porque bueno, tengo entendido, el ajustador les decía que no tenía nada, ¿no? ¿Cuál fue la valoración médica verdadera? ¿Qué fue lo que tenía? Sí, de hecho yo dejé a mi hermano en el hospital que nos dieron el pase y yo posteriormente me fui a otro hospital, ¿no? Nunca estuvimos juntos, Okay. Más sin embargo, bueno, mantuvimos contacto porque algunas amistades de aquella zona nos brindaron algunos apoyos para estar al pendiente de eso. El accidente fue a las 8 de la mañana, la atención médica más o menos fue a las 4 o 5 de la tarde. Qué terrible, o sea, sí. Muchísimas horas después, ¿no? Si hubiese sido algo grave, usted imagínese. Sí, de hecho, pues en el momento tal vez no se sienten los golpes, claro, como reales, ¿no? Pues hasta el miedo, ¿no? Sí, y la adrenalina del momento, todo. La confusión, el miedo. Exactamente. Cuando yo tuve que firmar mi pase de salida para poder salir del hospital, ir a ver a mi hermano, a mí me dieron mi informe médico donde tenía yo contusión en la clavícula, tenía yo contusión en lo que eran costillas, tenía yo contusión en lo que era la pierna izquierda y bueno, el cinturón de seguridad lo tenía yo totalmente marcado en todo el pecho, ¿no? De hecho, estaba todo totalmente marcado, ¿no? Y por lastimado, el impacto. ¿no? Sí, bueno, moretones y muchas cosas, ¿no? Sí. Mi hermano en su valoración médica decía que sufría de contusiones cervicales, golpes en el cráneo y golpes a los brazos y piernas.
De lo que decían que pues aparentemente no teníamos nada, sí. Bien, pues si usted está escuchándonos y está escuchando el interesante testimonio de Salvador, vamos a ir a un corte, no se vaya. El 123 para el cuidado de tu patrimonio. Volvemos. Todas las voces. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 5:35. ¿Sabes quién fue Ignacio de la Llave? Fue un ilustre veracruzano nacido en Orizaba, Veracruz, un 26 de agosto de 1818, que destacó como general del ejército y como gobernador del estado de Veracruz. Este último cargo entre 1861 y 1862. En su honor, el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lleva su nombre. Participó en la Guerra Mexicana-Estadounidense, en la Revolución de Ayutla de 1854 contra la dictadura de Antonio López de Santa Anna, en la Guerra de Reforma contra los conservadores y en la Segunda Intervención Francesa contra el Segundo Imperio Mexicano de Maximiliano I de México. También participó en la Batalla del 5 de Mayo y en la Batalla del Cerro del Borrego, donde fue hecho prisionero y enviado junto con otros defensores a Orizaba. Allí, auxiliado por sus paisanos, se fugó junto con los generales González Ortega y Patoni, con quienes intentó dar alcance a Benito Juárez y a su gabinete en San Luis Potosí. En el transcurso de esta marcha, Ignacio de la Llave fue herido por los miembros de la escolta que los acompañaba, al intentarle robar 500 onzas de oro que transportaba, por lo que fue trasladado a la hacienda de El Jaral en Guanajuato, donde encontró la muerte el 23 de junio de 1863. Encuéntranos en Twitter, @Radio Conexión B, la mejor información de Veracruz, México y el mundo. Síguenos en nuestra página de Facebook, Conexión Veracruz Radio, y entérate de lo que sucede día con día en la entidad veracruzana. Conexión Veracruz. Ubicado al norte del estado, Álamo Temapache es una región de Veracruz cuya principal actividad económica es la producción de naranja. Es por ello que en esta región se celebra la Fiesta de la Naranja, festividad muy representativa que trasciende desde el año 1945 y cuya más grande tradición es la carrera del colotero, que consiste en una competencia en la que los participantes avanzan con una canasta de naranja en la espalda hasta el final del trayecto. El nombre de Álamo se deriva de la gran cantidad de árboles de esta especie que existe en los márgenes del río Pantepec. El platillo regional por tradición es el zacahuil, propio de la Huasteca. Se acostumbra a guisarlo usando un cerdo entero, el cual, después de ser adobado con una mezcla de chile ancho, chipotle, tomate, cebolla, vinagre y condimentos, es envuelto en una hoja de plátano y cocido en horno de barro. Navega con nosotros a través de nuestra página www.conexionveracruz.com.mx y entérate de lo más importante en la información en la entidad veracruzana. www.conexionveracruz.com.mx. ¿Sabías que el acoso social puede producirse fuera y dentro de los centros educativos? Es un tipo de acoso que lo que pretende es dañar la reputación de un alumno y separarlo o marginarlo de un grupo de amigos o compañeros. En este tipo de acoso nos encontramos con lo siguiente: dejar a un compañero de lado, es decir, dejar de contar con él para todo; influir en otros compañeros para que dejen al alumno de lado; propagar rumores sobre un alumno o avergonzar y ridiculizar a un alumno en público. Son las 5:39. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Creando alianzas por la dignidad. Estamos de vuelta. Todas las voces. Bien, pues continuamos escuchando. Salvador, nos tienes ya así muy
pendientes de qué sucedió después ahí del episodio de la atención médica. Sí, nosotros después de salir de la ciudad de Tuxpan tuvimos que trasladarnos para acá, para la ciudad de Veracruz, porque para que nos dieran la atención médica necesaria, porque también donde yo acudí no contaban con los materiales necesarios para darme la atención y el diagnóstico total o completo, y fueron por nosotros a Tuxpan. ¿Familiares? Sí, familiares fueron por nosotros para traernos para acá. Posteriormente, bueno, estuvimos en un lapso de recuperación. ¿Qué tiempo? Yo considero que yo estuve más tiempo en el hospital. Estuve casi 13 días por ahí. ¿Sí? Estilo. Mi hermano estuvo nada más 2 días en observación y con sus medicamentos y todo eso, y posteriormente lo mandaron a casa, y yo fui el que salió pues poco después. Posteriormente a mi salida, bueno, nos recomendaron muchas cosas, terapias, rehabilitaciones, etcétera. Y bueno, yo tenía que ver qué iba a pasar con el vehículo. Ya que ¿Estaba para esto en el corralón? Estaba en el corralón el vehículo. Para esto, pues bueno, no era un vehículo nuestro, era un vehículo prestado, y bueno, desafortunadamente pues habría que ver cómo... Y que había quedado en calidad de pérdida total, según nos comentas. Sí, de hecho había quedado en ese punto, y posteriormente a eso, bueno, mantuve la calma y empecé a buscar opciones para ver la resolución de prácticamente de todo este problema, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hiciste? ¿A dónde acudes? Yo acudí a la Conducef, empecé a investigar, fui directamente a la Conducef, me exponen mi caso, me dieron cita posteriormente un mes después. ¿Sí? Para ver lo del procedimiento, ¿no? Qué era lo que iba a seguir, cómo se iba a llevar mi caso. ¿Sí? Y bueno, nos dijeron que nos iban a asignar una persona que nos iba a llevar... un conciliador, un conciliador, ajá. ¿Sí? Y iban a citar a la aseguradora en este caso, ¿no? Ok. Se vino la primera cita. Posteriormente a la primera cita, tuvimos contacto por primera ocasión con lo que fue un abogado por parte de la aseguradora, donde expuse todo lo que fue mi caso, y ella, en este caso, esta abogada, en esta plática nos dijo, pues bueno, rotundamente que no me iban a pagar nada, que no se iban a hacer cargo de nada. Así de plano. Sí. A pesar de que tú tenías pagado el ticket del Sí, yo argumentaba que el ticket era, cuando nosotros pasamos la caseta, que pagas un seguro de viajero, eso es pensábamos que era el respaldo en ese momento, y que de alguna manera nos podía ayudar a solventar este problema. Pues a que les pagaran, ¿no? A que les resarcieran tanto la pérdida, sobre todo porque se había dado, como tú bien lo comentas, por un objeto mal colocado en la autopista, ¿no? No mal colocado, por una negligencia de quienes debieran estar al tanto de que todo esté, pues para que se pueda transitar sin problema. Exactamente, nosotros expusimos todo, incluso pruebas, y de hecho llevamos el peritaje ya, incluso en ese momento ya contábamos con el peritaje del federal. Sí. El parte federal. El parte federal, exactamente, y lo anexamos a todo lo que era la documentación para exhibir lo que eran las pruebas, ¿no? Incluso el parte federal mostraba con imágenes los objetos en el camino que estaban en la autopista. Lo que te había ocasionado esa pérdida, sí, ese control del vehículo, ¿no? Sí, venía, de hecho en el parte federal venía todo detallado, ¿no? En ese momento lo mostré por primera ocasión a la autoridad. A la autoridad, ellos nos dijeron que pues bueno, no nos iban a apoyar, la aseguradora no nos iba a pagar nada, y que bueno, no había otra cosa que hacer. Decía que había algunos documentos que había que conseguir. Yo contaba en ese momento con todos, no les fueron suficientes, y pues nos dijeron que no iba a haber más, ¿no? Y ya. Posteriormente a eso nos dieron una segunda cita. La verdad es que
ya lo veíamos un poco complicado por como... Ya estaban desmoralizados, me imagino. No, ya nos habían dicho prácticamente pues que no se iba a poder nada, ¿no? Sí. Y bueno, empecé a investigar también lo de la camioneta, dónde había llegado. Empezamos a buscar más opciones y en ese momento pues fuimos recomendados con el movimiento del Barzón para exponer nuestro caso y auxiliarnos para este tipo de problemática. Ya posteriormente a eso nosotros acudimos a presentar nuestro caso y pues bueno, con todas las pruebas correspondientes, ¿no? Una de las cosas que nos decía el abogado de la aseguradora era que ellos no podían hacerse cargo de todo esto porque no contábamos con un reporte un peritaje de causalidad terrestre, que es el requisito legal que estaba solicitando, pues además indebidamente la aseguradora, ¿no? Sí, de hecho estaba solicitando esa documentación. Posteriormente me trasladé a la ciudad de Tuxpan, al Ministerio Público, para preguntar, para ver que tuviéramos ese documento para conseguirlo. ¿no? Pues bueno, después de estar insistiendo, me atendieron, me dijeron que bueno, que no existía por parte de esa institución ese documento que yo pedía para que lo pudiera yo presentar ante la aseguradora. Por motivo de cómo se dieron los hechos. Exacto, prácticamente fue por el tipo de motivo de del hechos, accidente. ¿no? Exactamente, y yo contaba ya con un parte federal. Entonces, ellos, bueno, nos hicieron dar muchas vueltas. Sí. Nos hicieron perder mucho tiempo. Sí. Pues yo creo que fue con la finalidad de desesperanzarlos, ¿no? De desesperarlos también. Prácticamente te provocan o te incitan a desistir de todo esto. Exacto. ¿no? Ellos buscan por todas las vías o todas las formas no pagar, ¿no? A pesar de que tengas a veces las pruebas necesarias, ellos buscan poner trabas y pierdes tiempo, ¿no? Esto se lleva tiempo y a veces pues por eso mucha gente desiste y los casos quedan inconclusos, ¿no? Afortunadamente, bueno... O termina pagando lo que no tiene, ¿no? Exactamente. En este caso, pues bueno, era un vehículo prácticamente nuevo y costoso, ¿no? Claro. En este aspecto, ¿no? Entonces, de alguna manera, tuvimos que ser pacientes, tuvimos que tener mucha calma, tuvimos que con el tiempo irnos rehabilitando también nosotros físicamente. Sí, claro. Y bueno, posteriormente a esto se vino una tercera cita con la Conducef, pero ya estábamos pues avalados ya por el Barzón, ¿no? Sí, con todas las pruebas además reunidas todo para reunido. Que la aseguradora pagara, que era lo que tenía que hacer. ¿Qué sucede ahí en esa audiencia, Salvador? En esa audiencia ya fuimos recibidos de otra manera. Supongo que, bueno, como seguimos insistiendo, ¿sí? Seguimos esperando y obviamente... Y además agotando todos los requisitos que les pedían, ¿no? Reuniendo todos los elementos de prueba. Con toda la documentación correspondiente, pues bueno, en ese momento ya llegó el apoderado legal de la aseguradora. Ya hubo una audiencia con más argumentos de nuestra parte, con más documentos. Y más equitativa, ¿no? Como más respaldados y no como iban en un principio. Sí, porque en un principio, bueno, nos decía algo la abogada y pues prácticamente nos espantaba. Y ya después, bueno, cuando ya sabíamos cómo tenían que ir las cosas, cómo... Con todo lo que contábamos de la documentación, pues de alguna manera, pues íbamos bien respaldados. Claro. Íbamos con todos los argumentos para que se diera la resolución de ¿Y qué sucede ahí? En esa última audiencia me reciben toda la documentación. ¿Sí? Me dicen que van a otorgar todo lo que es el respaldo para que se me dé una recuperación de daños, daños al vehículo, ¿sí? Gastos médicos y gastos de rehabilitación y todo eso. Sí, o sea, responder conforme al contrato de seguro. Exactamente. ¿Y cuándo se te da la resolución?
La resolución se da... ¿Fue favorable? Fue favorable. Muy bien. Dan la resolución favorable. En ese momento, bueno, todo lo demás ya era trámites directamente con la aseguradora. Uno de los principales motivos de la aseguradora es resguardo el vehículo, lo guardo en un corralón y bueno, cuando ya viene toda la resolución, te dice la aseguradora, ok, yo te pago, pero tienes que sacar el vehículo del corralón. Y ahí se vino otro problema, porque como ya nos habían aconsejado bien en el Barzón, ya nos habían dicho por dónde teníamos que hacer todos los movimientos, el vehículo lo trasladamos prácticamente 20 días después del accidente, lo trasladamos de la ciudad de Tuxpan a Jalapa y nosotros contábamos con el vehículo porque no había ningún reporte de retención del vehículo. Entonces el vehículo salió. Cuando tú te dan un documento donde te dicen que es favorable, que has ganado el juicio, que has ganado todo ahí, te dice la aseguradora, sí te pago, pero antes tienes que sacar el vehículo. Y por eso es que muchos vehículos quedan dentro de los corralones y ahí es donde es la última traba que puede haber en ese tipo de conflictos, ¿no? Por desconocimiento, Por desconocimiento, exactamente. Ignorancia nosotros, de cómo proceder, ¿no? Exactamente. Nosotros afortunadamente estábamos bien asesorados por parte del Barzón y de alguna manera nosotros trajimos el vehículo y le ganamos tiempo al tiempo. ¿Sí? De incluso de haber estado todos esos meses, casi 4 o 5 meses en el corralón, prácticamente, pues bueno, hubiera sido imposible sacarlo por la deuda del corralón. Sí, hubiera salido junto con pegado, como dicen. Exactamente. ¿Y qué sucede después? ¿Les pagan? Sí, afortunadamente, bueno, cuando ya entregamos toda la documentación, la institución nos pagó lo que fue el vehículo como pérdida total, no al 100%, pero en un gran porcentaje. ¿Sí? Nos hicieron pago de gastos de grúa, porque otra de las cosas que nos decían era que no iban a pagar la grúa y bueno, ya se imaginará, para traer un vehículo en grúa accidentado de la ciudad de Tuxpan acá a Jalapa, sí, digo, es muy caro, ¿no? Afortunadamente nos pagaron en ciertos porcentajes lo que fue la grúa, lo que fueron algunos gastos médicos, ¿sí?, lo que fueron algunos gastos de rehabilitación y bueno, afortunadamente todo salió bien. Todo salió bien. Después hay un citatorio por parte de la PGR, según me comentas. ¿Cómo estuvo? Sí, después de que todo esto ya se había resuelto, un mes después, de hecho me empezaron a hablar de la PGR con oficinas en Tuxpan, que había un requerimiento y después vino una orden de presentación. ¿Sí? En mi parte nuevamente regresé al Barzón para asesorarme. Porque ahora te acusaban de daños a las vías. Sí, exactamente. En esta ocasión me acusaban de daños a las vías de comunicación. ¿Que es un delito federal? Que es un delito federal, ajá, exactamente. Y nos cobraban, bueno, lo que era la palmera. Una palmera que nos la querían cobrar como si fuera de oro. Sí. Y bueno, tuvimos que regresar al Barzón para que nos asesoraran y darle fin total a todo este tipo de problema, ¿no? ¿Y qué sucede? Y que la aseguradora también tenía que responder, ¿no? Exactamente, de hecho, ¿qué terminó sucediendo? De hecho, ellos nos argumentaba la aseguradora, es que no hagan caso a esos documentos, no hagan caso a ese citatorio. Nos decían, ustedes hagan que esto, dice aquí, yo ya hablé, ya checamos y no existe nada de esto, ¿no? Aquí ustedes hagan caso omiso a esa documentación, pero como traían sellos de la PGR, pues bueno, claro, nosotros no íbamos a... ¿Quién no acude, no? ¿Quién deja de acudir ante un llamado así? Sí, entonces, pues bueno, nuevamente nos brindaron todo el apoyo y la asesoría en el Barzón y nos trasladamos a la ciudad de Tuxpan, ahí a la PGR, dimos nuestros testimonios, llevamos toda la documentación. Y bueno, afortunadamente esta resolución se dio rápido porque de alguna u otra manera, al momento en que la aseguradora aceptaba su culpabilidad en este caso, en ese momento, bueno, al aceptar eso, tenía que aceptar los daños que se habían causado, puesto que pagar la pista... todo, ¿no? Ajá, sí, entonces ellos querían ahora
quitarme un poco de lo que habían dado, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, nosotros llegamos a la ciudad de Tuxpan, nos dieron la atención, se entregó toda la documentación, se entregó documentación incluso en la caseta para dar el documento que nos habían dado en la PGR y bueno, en caseta ni siquiera sabían también del caso, ¿no? Sí. Prácticamente la aseguradora, no sé si fue una desinformación de ellos mismos, donde cayeron en un error, puesto que ya habían aceptado su pagar y Sí, que claro. yo era el afectado. Sí, la responsabilidad de ellos. La responsabilidad, exactamente. Y posteriormente a esto, pues bueno, ya se dio la resolución y afortunadamente, pues bueno, todo salió a nuestro favor. Y ya tuvo que pagar totalmente la palmera y demás. Sí, tuvo Ya que ahí la hacerse cargo de aseguradora, todo. Pues hasta en un segundo momento también quiso eximirse de esta responsabilidad que bueno, le asiste de conformidad al contrato de seguro y un derecho que tú tuviste desde el momento en el que pagaste la caseta. ¿Qué le aconsejarías? ¿Cuál es tu reflexión de vida final en esta experiencia que tú tienes, Salvador? Y para el auditorio que nos está sintonizando, ¿cuál sería tu recomendación, tu mensaje final? Bueno, cuando vamos a viajar es importante ponerse el cinturón. La verdad, a mí me salvó la vida. Yo les recomendaría mucho, a veces por quererse ahorrar algunos gastos, no pagan la caseta, pero bueno, si no tienes un vehículo asegurado o si no estás con un vehículo que sea tuyo, es importante ir o trasladarse por medios de transporte seguros, por vialidades seguras. Es importante guardar el ticket cuando pasan la caseta, porque ese ticket es el que te da tu seguro de viajero. Es muy importante también cuando tenemos accidentes acudir a los lugares o a las instituciones necesarias para que se hagan valer nuestros derechos como viajeros, y es muy importante, bueno, informarse. Yo tuve la fortuna de llegar al Barzón y que me pudieron asesorar o me dieron toda la expectativa para solucionar mi caso, y yo les recomendaría mucho que, bueno, cuando tenemos este tipo de problemas hay que informarse, no hay que desistir, Exacto. Hay que hacer valer nuestros derechos y bueno, eso en general es todo, ¿no? Bien, pues acabamos de escuchar estos dos grandes testimonios, uno en relación al tema pues tan controversial y serio que tiene que ver con el Ceraval, y otro en relación pues al contrato de seguro que se da en las autopistas. Gracias, Rosy, por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias, Salvador, también por habernos acompañado y compartirnos ambos su experiencia. Esperamos que esto sea de gran utilidad para usted que esta tarde nos estuvo sintonizando. La invitación es para que el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde no se pierda nuevamente Zona Patrimonial, y si usted quiere saber más en relación a este y otros temas, también lo invito a visitar el www.elbarzonrc.org. Hasta la próxima. Esas tierras de